MR, historias increíbles. El día de hoy les traigo una historia que sucedió en Michoacán. Es la historia que le sucedió a un monaguillo que había sido contratado por una iglesia pequeña en Michoacán. Él estaba encargado de tocar las campanas para llamar a misa a las personas, y también, como él vivía en el vecindario, se le había pedido que cerrara la iglesia. Ese era el trabajo que se le había encomendado a él. Él lo llevaba haciendo ya por algún tiempo. Inclusive en esta iglesia había una misa ya tarde por la noche, que usualmente terminaba como alrededor de las 9 de la noche. Y él se quedaba en esta última misa para apagar todas las luces y cerrar la iglesia. Esa era parte de lo que le habían encomendado que él tenía que hacer, y lo hacía todos los fines de semana. En una ocasión él se sentía bastante cansado, y como vivía en el vecindario, él decidió no esperar y quedarse en la misa, sino ir a descansar a su casa y regresar cuando la misa hubiera terminado. Y así lo hizo. Se fue a su casa, y cuando él consideró que la misa ya había terminado, él iba a volver a apagar las luces y a cerrar la iglesia. Las personas algunas veces después de misa se quedaban dentro de la iglesia platicando un poco, y él siempre sabía esto, por eso dio un poco más de tiempo. Cuando él se disponía a salir de su casa, oyó que habían algunas personas que estaban platicando fuera en la calle, y vio por la ventana y vio que algunas personas estaban entrando a la iglesia. Le pareció un poco raro, porque eran las 9 de la noche, y a esa hora era cuando él cerraba. Él vio que las personas estaban entrando a la iglesia, y él dijo: qué raro, el sacerdote no me dijo que iba a haber una misa más tarde, y estoy viendo que otras personas están entrando a esta hora a la iglesia. Voy a tener que esperar, voy a esperar más, y después voy a ir a la iglesia a cerrarla. Dio una hora más, y a las 10 de la noche decidió ir y poder cerrar la iglesia y apagar las luces. Él en esta ocasión entró por la parte de atrás de la iglesia y apagó el switch para apagar todas las luces. Cuando él apagó las luces, él escuchó voces dentro de la iglesia, y él dijo: oh, las personas se quedaron platicando todavía y yo las dejé en oscuras. Y regresó de nuevo a querer encender el switch para prender las luces de la iglesia, y el switch no funcionaba, las luces no encendieron. Entonces dijo: lo mínimo que puedo hacer es ir y disculparme con las personas por haberlas dejado en la oscuridad. Sacó una linterna que él llevaba en su bolsa y se dirigió a la iglesia adentro. Cuando vio que había muchas personas y que estaban reunidas, pero le pareció raro, porque estas personas no estaban usualmente en las bancas que las personas se sientan cuando hay una misa, sino estaban en el pasillo en medio de las bancas donde están las personas. Conforme él se iba acercando, se dio cuenta de que estas personas no tenían los pies en el suelo, sino que estaban flotando. Cuando él vio esto y estaba cerca, se espantó demasiado, y él cayó de rodillas ahí en la iglesia, y él escuchaba que las personas hablaban, y él vio a las personas y vio que realmente no tenían rostro, sino que eran una especie de cadáveres los que estaban dentro de la iglesia. Y él cerró los ojos porque estaba con demasiado miedo. Él sintió cómo lo fueron rodeando donde él estaba sentado, y alguien se le acercó al oído y le habló y le dijo estas palabras: ¿tú crees que solo las personas vivas vienen a la iglesia? Pues él lógicamente no contestó, y tenía su cara tapada con sus manos, y él le dijo: pues las ánimas también asisten a la iglesia. Él se quedó ahí en silencio, sin hacer nada, sin decir nada, hasta que ya no escuchó nada más de bulla. Después de eso se paró y vio a su alrededor, y ya no había nadie, y salió corriendo y cerró las puertas de la iglesia.
Este fue el último día que él sirvió a la iglesia como monaguillo, y le dijo al padre lo que había pasado y le dijo que no iba a volver más a la iglesia. Espero que les haya llamado la atención esta historia. Recuerden SMR, historias increíbles, y será hasta una próxima ocasión.